De lo que tiene que ver con activar las ventas, tiene que ver también con bajarle el costo argentino. Esto se está hablando y mucho porque probablemente a partir del 17 de diciembre, seguramente me lo confirma Ale, estén llegando a la Cámara de Diputados, además del presupuesto que tiene que tratarse como prioridad, los proyectos de reforma laboral, modernización, le dicen como manera de eufemismo, y por supuesto va de la mano de una reforma tributaria. Nos acompaña para hablar de eso Guillermo Poch, que es tributarista. Guillermo, buenas tardes. ¿Cómo andás, Maxi? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, efectivamente la negociación también en ese rubro es fundamental con las provincias. La idea es ir todos a la baja en lo que tiene que ver con la presión y simplicidad, ¿no? A la hora de pagar, pues lo veíamos el otro día en un gráfico, la cantidad de impuestos que pagamos los argentinos, no menos de 20 y pico, 23 en la base de la pirámide, y quienes después, por ejemplo, tienen casa, etcétera, 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 llegan hasta más de 40 impuestos. Totalmente, Maxi. Espero que la dirigencia política te esté escuchando, la verdad. Bueno, acá nos escuchan. El otro día activaron con algunas soluciones, no por supuesto solo por nosotros, pero al periodismo en general, para la provincia de Buenos Aires. Bueno, esperemos una reducción de gravámenes. Se habla de una reforma tributaria que quitarían 20 gravámenes. No creo que vaya a ser, no se va a hablar ni de IVA ni de ganancias. ¿No se va a hablar de IVA ni de ganancias? Y no creo. Porque se hablaba mucho al revés, de un super IVA con un core de un 9% que percibiría el Estado y después el resto sería para las provincias. Me traicionó la sinceridad. No creo que pueda ocurrir eso si la dirigencia política no cambia un paradigma de pensar, decir, cómo podemos generar más riqueza, claro, más como pensar cómo me llevo más plata a las provincias, a cada una de las provincias. Tiene que haber un reestructuramiento de fondo, que sería casi una nueva ley de coparticipación federal de impuestos. Es una norma que se debe... Bueno, en el Pacto de Mayo está el tema de la coparticipación. Es uno de los puntos. Lo que pasa muy buena para la provincia de Buenos Aires, dicho sea de paso. Pero lo que pasa es que el tema de la coparticipación lo tienen que aprobar todas las provincias. Basta que uno diga que no para que no se apruebe, salvo que hagas un recontracambio, que ahí tenés que cambiar varias leyes. Por eso, no soy muy auspicioso de que haya una reforma en ese sentido. Espero, sería muy bueno que termine sucediendo una reforma a nivel integral, rever el impuesto sobre los ingresos brutos, porque de alguna manera es un gravamen que se va acumulando. Hay un nene comiendo una hamburguesa en algún lugar y está comiendo ingresos brutos de la hoja en la administración, una locura, porque fue quedando contenido en el precio. Vos estás exportando un producto. Si el Estado Nacional, cuando se produce esa exportación, no te da un reintegro, un derecho de exportación, estás exportando impuestos por el sistema tributario argentino. Me parece muy interesante lo que dice Lourdes en ese sentido. Si no hay todo el cúmulo de provincias de acuerdo, pero también puede ser de manera escalada. No es que algunas provincias dejen de percibir los beneficios que tienen por sobre otras. Puedes darle un periodo de gracia, que ese periodo de gracia vaya desescalando el beneficio que le das y que quienes han perdido mucho, caso de la provincia de Buenos Aires, que bueno, ahí está el problema. Mientras que la ¿no? provincia de Buenos Aires te va a decir, bárbaro, sí, modifiquemos la ley porque a mí me conviene, porque a mí me van a dar realmente lo que me corresponde por todo lo que yo hago. Va a haber otras provincias que no dan nada, como caso de Formosa, por así decirte, y te va a decir, ¿por qué a mí me vas a sacar lo que ya me das? Hay muchos que van a patalear en ese sentido, y lo mismo con ingresos brutos, que es clave, que es regresivo, que afecta a muchas empresas en muchas provincias. El gobierno está poniendo efectivamente el foco en eso. Ahora, hemos visto que muchos de estos impuestos terminan subiendo a la par que el gobierno baja, que las provincias lo que se pierde de recaudación lo terminan recuperando en impuestos provinciales. ¿Es posible un acuerdo en ese sentido? Esperemos que sí. Te iba a comentar un caso. Hay un caso, uno escucha en los clientes, en el empresario, quiero tomar financiamiento, pero la tasa de financiamiento es demasiado alta. Y uno después hace un recorrido desde el punto de vista tributario y se encuentra de que impuestos sobre los ingresos brutos está aproximadamente una tasa promedio general 6.4%. Hay provincias que tienen un 8, un 9% del impuesto sobre los ingresos brutos. Y claramente el impuesto sobre los ingresos brutos es parte de ese precio de lo que uno está pagando. Entonces a veces desde nuestro lado, desde la profesión, decimos, bueno, si hubiese una merma, podría ser de que más gente tome préstamos y en definitiva se produzca una mayor recaudación. Como que nos falta a veces terminar de comprender de que hay que enfocar más en la generación de riqueza o decir, bueno, bajo inicialmente, hago un esfuerzo en bajar la presión tributaria y cuando vos bajás un poco la presión tributaria se activa la economía. O sea,
eso es automático y nosotros desde el punto de vista tributario ya lo sabemos. Es que creo que tiene una relación, digamos, una condición sine qua non para que haya una reforma laboral, que haya una reforma impositiva, porque ningún empresario te va a decir, si me mantenés esos números tan altos, yo voy a contratar gente. Que no todas las zonas tengan lo mismo nivel de impuestos, algo que he escuchado a muchos gobernadores en línea, ¿no? Una reforma laboral y tributaria que también identifiquen distintas zonas en el país en función de distintas necesidades también. Me parece muy adecuado ir a un escenario así, ojalá suceda, porque claramente nosotros desde el punto de vista tributario, otra cuestión que comentaste al principio, Maxi, no solo es la presión tributaria, sino también el tiempo y los recursos que le demandan a las empresas, o sea, cumplir con las obligaciones tributarias. Y un agregado adicional... Digo, ciudadanos de a pie como nosotros, muchos tenemos a veces un contador porque se nos complica, porque no nos resulta sencillo y porque buena de esos trámites son digitales, pero son planillas que hay que vivir llenando, que difícil. El IVA digital. Yo no lo entiendo, yo lo delegué 100%. Sí, el contador ¿no? Por eso, hace. claro, exactamente, porque no lo termino de... Dije, no, me vuelvo loco, me cometo errores. Efectivamente, no sé si eso es fácilmente solucionable, pero hay experiencias en Argentina, es decir, en Latinoamérica, que entiendo que requieren mucho menos tiempo que la nuestra. Yo creo que es posible solo con cambiar un paradigma del propio fisco, porque esto es algo que siempre pregunto en clase y a la gente en general, ¿qué pensás del ciudadano común? Si evade o no evade impuestos. Cuando vos, la mayoría de gente piensa de que se evade impuestos, de alguna manera el fisco tiene que articular toda una normativa tendiente a un sistema donde hay muchos evasores. Si se pensara al revés, sería mucho más ágil el cumplimiento y bueno, entonces habría que cambiar ese paradigma. Ahora, vuelvo al primer punto que vos decías, Guillermo. Hay que bajar impuestos, perfecto, hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero ¿cómo recaudás? Vos decías, necesitas algo genuino, si se quiere generar riqueza. ¿Cómo generás esa riqueza para poder bajar ese impuesto y que los números, las cuentas den? Bueno, de alguna manera todo está vinculado con la parte económica, o sea, lo tributario está dentro de un mundo un poco más grande que es lo económico y muchas veces lo económico es la unidad de medida de las decisiones políticas. Así es como yo lo interpreto. En mi perspectiva, la economía lo que te muestra es la política es una unidad de medida. Che, está bien las decisiones políticas, tenés buena economía, está mal, está mal. Entonces, desde ese lugar, me parece que si nosotros nos mostramos con un país con mucha más certidumbre, porque esto se conoce en materia tributaria, o sea, y lo digo muchas veces en público, o sea, es peor una incertidumbre en materia tributaria, económica, que hasta a veces un impuesto injusto. Es grave lo que te estoy diciendo, o sea, hablar de un acá impuesto la duda injusto... es que además varía todo el tiempo, que te suben, que te bajan, que no sabes qué va a pasar. Efectivamente, esta inseguridad jurídica que se traslada también a lo tributario es... la gran contra de Argentina para crecer. Guillermo, muchísimas gracias por acercarte. Un saludo.